¿Qué pasó con Marlos Moreno? La caída de una estrella fichada por el Manchester City, de las calles de Medellín a las vitrinas del Manchester City, y de ahí al olvido. Esta es la historia de Marlos Moreno, un extremo veloz que a sus 19 años conquistó la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, con actuaciones brillantes que lo catapultaron como la nueva joya del fútbol colombiano. 5.5 millones de euros pagó el poderoso Manchester City por su fichaje, una cifra récord en el mercado colombiano. Pero lo que parecía el inicio de una carrera estelar se convirtió en un laberinto de cesiones, 9 clubes en 8 años, sin poder establecerse en ninguno. Marlos Moreno llegó a Atlético Nacional a los 14 años, descubierto por Eladio Tamayo, el mismo cazatalentos que encontró a Edwin Cardona. Su talento natural llamó la atención desde las divisiones juveniles, donde fue formado bajo la tutela de Leonel Álvarez. Debutó como profesional en Copa Colombia, enfrentando a Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba. Posteriormente, el 15 de octubre de 2014 tuvo su debut en Liga en la derrota 2-1 ante Deportivo Pasto. Juan Carlos Osorio identificó su potencial y lo transformó de delantero centro a extremo, una decisión que revolucionaría su juego. El 10 de septiembre de 2015, Marlos anotó su primer gol profesional en la victoria 3-0 sobre Deportivo Cali. Su ascenso fue meteórico. El 17 de octubre marcó un doblete histórico contra Junior en Barranquilla, en una goleada 0-4. 2 meses después, el 20 de diciembre, escribió su nombre en la historia al marcar el gol más rápido en una final de Liga Colombiana. A los 30 segundos del pitazo inicial, esa noche se coronó campeón nacional. 2016 fue el año mágico de Marlos Moreno. El 11 de febrero, con apenas 19 años, José Pekerman lo convocó a un microciclo de la selección de Colombia. 12 días después, el 23 de febrero, debutó en Copa Libertadores con una actuación espectacular, gol y asistencia a Orlando Berrio, en la victoria 2-0 contra Huracán en Argentina. Su impacto en el torneo fue inmediato. Una semana después anotó y asistió en el 3-0 sobre Sporting Cristal, y luego marcó en el triunfo 2-0 ante Peñarol. 3 partidos, 3 actuaciones sobresalientes que le valieron ser elegido mejor jugador en cada uno de ellos. Su estreno con la selección llegaría el 24 de marzo en las eliminatorias al Mundial, donde asistió a Edwin Cardona para sellar el triunfo 2-3 contra Bolivia. La consagración internacional continuó en la Copa América Centenario. Marcó su primer gol con la tricolor el 11 de junio ante Costa Rica, y aunque perdieron 2-3, Colombia alcanzaría el tercer puesto del torneo. El punto culminante llegó el 27 de julio, cuando Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Libertadores, venciendo a Independiente del Valle con un global de 2-1. Sin embargo, su ascenso meteórico pronto se vería interrumpido, a pesar de acumular 3 partidos en eliminatorias y 4 en Copa América. Las convocatorias a la selección dejaron de llegar, un presagio de los desafíos que enfrentaría en su carrera. El 6 de agosto de 2016, las portadas de los medios europeos se llenaron con la imagen de Marlos Moreno, el sucesor de Tino Asprilla. Se preguntaban en Inglaterra, comparándolo con el histórico colombiano que brilló en el Newcastle. El Manchester City acababa de pagar 5.5 millones de euros por su fichaje, una cifra récord para el mercado colombiano. La foto del joven junto al escudo celeste recorrió el mundo, y las expectativas eran enormes para quien había deslumbrado en Sudamérica. Sin embargo, la realidad fue diferente. El club inglés inmediatamente lo cedió al Deportivo La Coruña, donde su adaptación al fútbol europeo resultó complicada. En 23 partidos con el equipo gallego, 13 como titular, Marlos no logró anotar un solo gol. Su primer partido fue el 11 de septiembre, jugando apenas 22 minutos en una derrota frente al Athletic Club. Tras esa experiencia fallida, llegó al Girona, otro equipo del City Group, pero su situación empeoró. Solo disputó 4 partidos, acumulando 207 minutos en toda la temporada. Su debut con el equipo catalán fue el 23 de septiembre en una derrota 3-0 contra el Barcelona, donde ingresó desde el banco. El sueño europeo comenzaba a desvanecerse. A sus 20 años, Marlos ya enfrentaba la dura realidad del fútbol de élite, sin continuidad, sin goles y con la presión de justificar una millonaria inversión.
El Manchester City, dueño de sus derechos, lo mantendría en su carrusel de cesiones por los próximos años, una práctica común del club inglés con jóvenes talentos. Después de su fallido paso por España, Marlos Moreno regresó a Sudamérica en enero de 2018 para vestir la camiseta del Flamengo. La vuelta al continente que lo vio brillar parecía la oportunidad perfecta para recuperar su mejor versión, pero los números contaron otra historia. 35 partidos, solo 10 como titular y un solitario gol marcado el 27 de octubre contra Palmeiras, rompiendo una sequía de más de 2 años sin anotar. Santos Laguna de México fue su siguiente destino en 2019. Donde mostró destellos de recuperación. En 17 partidos, logró 3 goles y 2 asistencias, números que sugerían un posible resurgimiento. Sin embargo, la falta de continuidad seguía siendo su principal enemigo. El regreso a Europa llegó con el Portimonense de Portugal, pero la historia se repetía. Debutó el 9 de agosto en un empate sin goles contra Belenenses SAD, y aunque logró 6 titularidades, no pudo marcar ni asistir en ningún partido de la temporada 2019-2020. Su carrera dio un giro inesperado al fichar por el Lommel de la segunda división belga, parte del City Group. Allí por fin encontró cierta regularidad. Marcó 6 goles en 25 encuentros, incluyendo su primer gol el 11 de octubre en Copa contra el KVB Zelzate. La temporada siguiente fue cedido al Kortrijk, donde acumuló más de 2.000 minutos de juego y dio 2 asistencias en 33 partidos. Esta etapa de su carrera refleja la búsqueda constante de estabilidad. 3 continentes, 5 países y ningún lugar donde realmente pudiera asentarse por más de una temporada. El talento que deslumbró en Nacional seguía ahí, pero la falta de continuidad y los constantes cambios de equipo impedían que Marlos recuperara la confianza que lo había llevado a la élite del fútbol mundial. El City Group, dueño del Manchester City, ha movido a Marlos Moreno como una pieza de ajedrez por sus equipos filiales. Primero fue el Girona en España, donde apenas jugó 207 minutos en 4 partidos, luego el Lommel SK en Bélgica y finalmente el ESAC Troyes en Francia, donde su historia se repitió. Llegó en septiembre de 2022, debutó el 23 de octubre al minuto 87 contra Lorient y solo sumó 3 apariciones más. En febrero de 2023, Marlos encontró refugio en el Konyaspor de Turquía, su 9ª camiseta desde que dejó el Atlético Nacional. El equipo, octavo en la Superliga turca, le dio la bienvenida con una ceremonia especial en el Estadio Metropolitano Medas, Konya. En su primera temporada logró acumular 44 partidos entre ambas campañas, anotando 3 goles y dando 4 asistencias, mostrando por fin algo de la continuidad que tanto había buscado. Los números, sin embargo, cuentan una historia cruel. Aquel jugador por el que el Manchester City pagó 5.5 millones de euros en 2016, estableciendo un récord en el mercado colombiano, hoy está valorado en apenas 800.000 euros, según Transfermarkt, una caída del 85% en su valor que refleja el peso de las expectativas incumplidas. La paradoja de Marlos es clara. Siendo propiedad de uno de los clubes más poderosos del mundo, nunca logró establecerse en ningún lugar. 9 equipos en 8 años cuentan la historia de un talento extraordinario que no encontró la estabilidad necesaria para brillar. El carrusel de cesiones, lejos de potenciar su desarrollo, se convirtió en un ciclo interminable de adaptaciones inconclusas. Las razones de este tropiezo son claras en retrospectiva. La presión de ser el nuevo crack del fútbol colombiano, sumada a una salida prematura hacia Europa, pesaron sobre sus hombros. La falta de continuidad en los clubes hizo el resto. Nunca pudo establecerse, madurar su juego o desarrollar la confianza necesaria para triunfar en el alto nivel. Hoy, a sus 27 años, Marlos busca redención en el Tenerife de la segunda división española. Es su 9ª camiseta desde que dejó Nacional, pero quizás la más importante. En las Islas Canarias encontró una nueva oportunidad para demostrar que aquel talento que deslumbró a Sudamérica sigue intacto, esperando el momento y el lugar adecuado para volver a brillar. Lejos quedaron los días de gloria en Nacional, pero el tiempo para escribir una nueva historia aún no se agota. Si algo ha demostrado Marlos Moreno en este viaje es su capacidad de levantarse y seguir intentando una y otra vez. La historia de Marlos Moreno revela una realidad cruda del fútbol moderno. A sus 19 años, el peso de ser el nuevo crack del fútbol colombiano se transformó en una losa de 5.5 millones de euros, una inversión del Manchester City que lo convirtió en mercancía dentro del sistema del City Group, el mismo sistema que ha convertido a las sesiones múltiples en un modelo de negocio: comprar joven, prestar repetidamente y esperar una revalorización que, en su caso, nunca llegó.
Su trayectoria plantea preguntas incómodas sobre el desarrollo de talentos en el fútbol actual. ¿Es conveniente que un jugador salte a Europa apenas muestra destellos de grandeza? Los números hablan por sí solos. De los 5.5 millones iniciales a los 800.000 euros actuales. 9 clubes en 8 años. Ninguna temporada completa en un mismo equipo desde que dejó Nacional. El caso Moreno ejemplifica la delgada línea entre promesa y realidad en el fútbol profesional. ¿Fue víctima de un sistema que prioriza el potencial negocio sobre el desarrollo deportivo? ¿O simplemente no estaba preparado para el salto? La verdad, probablemente está en medio. Un talento innegable que necesita tiempo y estabilidad para madurar, atrapado en la maquinaria implacable del fútbol moderno. A sus 27 años su historia aún no está escrita por completo, pero ya sirve como advertencia para futuras promesas. El talento sin paciencia, sin un entorno estable y sin el tiempo necesario para desarrollarse puede convertirse en una carga demasiado pesada de llevar.